Continuamos con nuestra siguiente ponencia. La misma se denomina Aplicación de técnicas topográficas y geodésicas como una contribución para la estimación de vapor de agua atmosférico y el entendimiento del proceso erosivo en el Caribe Sur de Costa Rica. La misma está a cargo del ingeniero Francisco Valverde Calderón y él también es de Costa Rica. El señor Francisco Valverde es ingeniero topógrafo y geodesta, investigador y docente de la Universidad Nacional en Heredia, subdirector de la Unidad Académica, investigador en la Red de Sismología Nacional de la Universidad de Costa Rica y en el Centro de Investigaciones de Ciencias Geológicas hasta el 2016. Además, es consultor en el área de geodesia para el Programa de Regularización de Catastro y Registro, director del proyecto por parte de la empresa Topografía S.A. en la licitación pública número 2013 LN 00010-00100, promovida por el Registro Nacional y consultor en geodesia para el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Autor de varias publicaciones y conferencias en varios congresos y actividades a nivel nacional e internacional. Sin más, recibimos al ingeniero Francisco Valverde. No estoy por acá. Bueno, muy buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ayer teníamos problemas para escuchar atrás, entonces, para asegurarnos de que nos escuchamos. Bien, primero el agradecimiento al Colegio Federado, al Colegio de Ingenieros Topógrafos, por permitirme estar acá esta mañana dando esta presentación, la cual queremos compartir con ustedes porque es el resultado de unas actividades de investigación que estamos realizando en la Escuela de Topografía de la Universidad Nacional y que tienen pues un impacto y un vínculo directo pues precisamente con el lema de este congreso, que es Topografía de Desarrollo Sostenible. Entonces, quisiera que mi charla se vea como una contribución, como un aporte a ese lema que se ha establecido y pues que ustedes vean cómo también podemos contribuir directamente con otras disciplinas. Bien, lo primero que quiero destacar es que este trabajo es el producto el resultado del trabajo, valga la redundancia, de varias unidades académicas de la universidad. Estamos trabajando con la Escuela de Química de la Universidad Nacional y también con la Escuela de Ciencias Geográficas, lo cual ya nos orienta a lo que ha sido una particularidad en este congreso, y es que los ingenieros topógrafos nos integramos a equipos de trabajo y contribuimos con nuestros conocimientos, con nuestras metodologías, a satisfacer pues, requerimientos y necesidades de otras profesiones. En cuanto a los contenidos que va a tratar la charla, de forma muy puntual, son estos 6. Los primeros 3 están orientados a comentarles sobre el proyecto de estimación de vapor de agua, cuál es el fin de ese proyecto, los siguientes 2 puntos orientados a la parte del proceso erosivo que se estaba viviendo en el Caribe Sur de Costa Rica y finalmente unos comentarios finales que quisiera compartir ya cuando terminemos la presentación. Bien, sobre esto no me voy a detener mucho tiempo, es básicamente para contextualizar por qué estimamos vapor de agua y cuál es la aplicación de este método, nada más para considerar que en la actualidad pues, se utiliza pues, en gran medida el uso de métodos de posicionamiento por satélite. El concepto es relativamente simple, se conoce la posición de los satélites, se desea conocer la posición del punto en tierra, que sería el triángulo rojo, y entonces a partir de esa posición que es conocida y la distancia que determina el receptor entre el satélite y el mismo, pues podemos estimar las coordenadas del punto de interés. Sin embargo, ese concepto que es simple, ya cuando entramos al detalle de entender las fuentes de error que están influyendo en la observación, ya observamos que no son pocas, sino que en realidad hay una serie de consideraciones metodológicas, técnicas que pues, deben ser tomadas en cuenta
a efectos de pues, obtener las precisiones que estamos en capacidad de obtener hoy en día. En este punto, lo que quiero resaltar básicamente es la influencia de lo que se denomina la atmósfera neutra, que es precisamente una capa de la atmósfera fundamental porque, entre otras cosas, es donde se desarrolla el clima de la Tierra. Y, por supuesto, pues que el clima tiene un gran impacto en nuestra vida cotidiana, en actividades socioeconómicas, entonces, de ahí el porqué su relevancia para estudiarla. Ya propiamente en lo que tiene que ver con la estimación de vapor de agua, quizá para ustedes no sea tan familiar ese concepto y quizás estén preguntando ¿por qué estimar vapor de agua? ¿Cuál es la aplicación de eso? Bueno, tiene varias respuestas. La primera es que el vapor de agua es un gas de invernadero. Si en la atmósfera hay grandes concentraciones o se incrementa la concentración de vapor de agua, actúa como un gas de invernadero y por supuesto que eso tiene entonces implicaciones y repercusiones para el clima. Y precisamente eso es lo que ha motivado ese proyecto de investigación que está indicado, que se está desarrollando actualmente en la universidad en conjunto con la Escuela de Química. El compañero de la Escuela de Química, él se ha especializado y su investigación está orientada a entender los procesos o entender procesos de transferencia de masas en la atmósfera. Y entonces, él para su investigación, para su estudio, utiliza datos de un sensor que se llama MODIS, que está instalado en una serie de satélites. Esa información que ese sensor obtiene tiene que ser validado, porque, entre otras cosas, el sensor determina para determinada región, o para todo el globo prácticamente, la cantidad de vapor de agua en la atmósfera. Sin embargo, ese valor tiene que ser validado. Entonces, es aquí donde se recurre a la geodesia, a los métodos GNSS, precisamente para estimar, a partir del retardo troposférico, estimar el contenido de vapor de agua en la atmósfera, que es entonces una combinación del uso de datos meteorológicos con el uso de los resultados del posicionamiento a partir de métodos satelitales. En estos momentos se están procesando o estamos procesando en el marco del proyecto, estamos estimando vapor de agua en el marco del proyecto, vapor de agua para estas dos estaciones. Si ustedes observaron el título, hace referencia a dos regiones climáticas. Entonces, cuando formulamos el proyecto, pues consideramos que para efectos de comenzar a validar el concepto y a desarrollar la metodología de trabajo, íbamos a trabajar con dos estaciones. Una acá en el área metropolitana, que es la estación de AACR, que es de Control de Alcantarillados, y la estación GNSS en Liberia. Estas son las dos estaciones que hemos trabajado. La metodología se puede resumir en estos 5 pasos. Voy a tratar de comentarlo lo más rápido posible para que ustedes la comprendan y la vean. Básicamente son 5 pasos. El paso 1 es procesar los datos GNSS, eso no es problema. El paso 2 es extraer lo que se denomina el retardo troposférico húmedo, que esa variable, ese valor, está asociado al contenido de vapor de agua en la atmósfera. El paso 3 es tabular la meteorología, los datos meteorológicos. El paso 4 es estimar vapor de agua precipitable. Y el paso 5 es validar nuestros valores, nuestros resultados, con una técnica independiente que es valores de radiosondeo. Entonces, vean lo interesante, lo que estamos utilizando para validar como dato, el dato de satélite, también debe ser validado. Entonces, para que no tengamos este concepto de la importancia de estar validando y controlando nuestros resultados. Bien, en la parte del procesamiento de los datos GPS, aquí está descrita la forma metodológica como se está aplicando. Básicamente lo que resalto es que para los fines del proyecto estamos trabajando únicamente con datos GPS y se está trabajando con la versión en línea del programa GIPSY del JPL, que hace un procesamiento en modo PPP, que es posicionamiento de punto preciso. Esto se seleccionó porque este programa en sus archivos de salida nos provee ya directamente el retardo húmedo y entonces eso es lo que necesitamos para estimar vapor de agua. Posteriormente, como les comenté en el paso, ese es un ejemplo de la salida de la solución del archivo.
se envían archivos de forma diaria, se llama archivo para cada día. Uno puede configurar el rate o la tasa, digamos, a la cual quiere estimar esos valores. Cuando se hace el procesamiento, se configura el programa para que se estime un valor cada hora, de manera que obtenemos por día pues, 24 valores. Y esos valores, pues, particularmente estos que están en el rectángulo rojo, son los que nos interesan. Es el retardo troposférico húmedo que el programa ha estimado a partir de las observaciones GPS. Esos valores entonces los tabulamos. Se hicieron una serie de scripts para extraer esa información de forma pues, semiautomatizada, porque hay que corregir algunos errores que a veces se generan en el procesamiento, y luego esos archivos, esa información se escribe en un archivo de Excel. Posteriormente, el compañero de la Escuela de Química nos facilita los datos de meteorología. Básicamente lo que requerimos para el cálculo son valores de temperatura y de presión. Esos valores que están en un archivo de texto también los leemos con otro programa que escribimos, y también son escritos en el mismo archivo de Excel donde ya tenemos los datos del retardo húmedo. Y posteriormente, pues ya tenemos todo lo que requerimos. Tenemos el retardo húmedo, tenemos la meteorología, y entonces pues es proceder a estimar el contenido de vapor de agua en la atmósfera. Si alguno está interesado, yo les recomiendo ese libro. En ese libro que está ahí indicado, se explica el procedimiento para hacer este cálculo. Y finalmente, como comenté, procedemos a la validación de los resultados con los valores de radiosondeo. ¿Qué es eso? El radiosondeo básicamente es que alguien, por lo pronto no es tan relevante, diariamente o según sus posibilidades, coloca una sonda que hace mediciones de valores atmosféricos directa, la coloca en un globo, y entonces el globo se eleva y va tomando datos cada determinada altura de valores como temperatura, presión, humedad, y bueno, entre otras cosas. Y finalmente hay un valor que también es que del radiosondeo se estima el valor de vapor de agua para la columna que midió la radiosonda. Actualmente para Costa Rica, no sé si habrán más, si alguien sabe, pues le agradecería que nos comentara, pero básicamente se hace únicamente radiosondeo en el aeropuerto Juan Santamaría, que tiene una denominación de la estación que se llama MROC. Entonces, esos datos de esta estación, los datos meteorológicos, pueden utilizarse, pueden bajar de internet, y son los que ya tenemos para validar. Ahí está la dirección donde puede bajarse el radiosondeo, y acá hay un ejemplo. Gracias. Esas estaciones que están ahí, en cada estación es donde se hace radiosondeo. Y como les comenté, uno puede descargar esta información desde la página de la Universidad de Wyoming, que es la que los almacena. Y bueno, uno baja el archivo a partir del identificador de la estación, el día de interés, y entre otras cosas, obtiene un archivo como este, que tiene toda una serie de información meteorológica, que la importancia es que es medida directamente por el sensor, por la sonda, y que nos permite entonces, entre otras cosas, extraer esta información. Y como está indicado, una de las variables que se extrae es precisamente vapor de agua precipitable. Hay que aclarar que esa palabra precipitable hace referencia a que la variable es un valor potencial. Por ejemplo, si el vapor de agua es 15 milímetros, como está acá indicado, eso lo que quiere decir es que si el vapor de agua se condensara y se convirtiera en agua líquida, entonces la altura de la columna de agua líquida tendría 15 milímetros. Esa es la interpretación que se hace de este valor. No es que eso es lo que va a llover. No lo confundan por favor con eso. Es un valor potencial que si se dan las condiciones adecuadas se convertiría en lluvia. Y bueno, ya para mostrar los resultados, esa gráfica un poco extraña, lo que muestra es la variabilidad del contenido de vapor de agua precipitable en la atmósfera para la estación AACR. Como puede observarse, tiene una gran variabilidad.
Eso es de esperarse. El vapor de agua en la atmósfera depende de muchas cosas y de ahí es por qué esa variabilidad. Sin embargo, sí se puede observar un componente estacional. Si se fijan en la gráfica de izquierda a derecha, empieza en enero de 2018, luego, perdón, 2017, luego la primera línea azul es marzo, junio, septiembre, diciembre, otra vez marzo, y entonces se puede observar que hay una variabilidad estacional o hay un componente estacional. Esto es para la estación acá en el área metropolitana. Esta gráfica muestra lo mismo, pero para la estación de Liberia. Y entonces, aquí es donde tenemos uno de los primeros resultados que en realidad no lo conocíamos. Y es que, como hipótesis, estamos estableciendo que a nivel de vapor de agua precipitable en Costa Rica hay un comportamiento bastante homogéneo. ¿Qué quiere decir eso? Veamos que las gráficas, la línea roja es la estación acá en San José, la línea azul es la estación en Liberia y prácticamente que son la misma gráfica. La diferencia se debe a que la estación de Liberia está a una altura diferente a la estación de Acueductos. A esto hay que aplicarle un factor de corrección por la altura. Entonces, cuando se aplique ese factor, consideramos que las gráficas van a ser las mismas. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar, ustedes posiblemente lo han observado, a pesar de los microclimas que hay acá en Costa Rica, que a veces llueve y a la par haciendo sol y cosas así, el comportamiento de la variable vapor de agua atmosférico tiende a tener el mismo comportamiento en el país. Por supuesto, para confirmar eso, entonces habrá que incluir más estaciones, GPS, a efectos de tener mayor información que permita pues, confirmar esta hipótesis. ¿Cómo sabemos que eso está bueno? Lo sabemos de la siguiente manera, y es cuando graficamos el valor que estimamos de vapor de agua derivado a partir de datos GPS y meteorología y lo comparamos con el valor del radiosondeo. En este caso, pero en esta gráfica, la línea morada es la estimación de vapor de agua para la estación, la línea verde es el valor del radiosondeo y pues se observa que hay una gran coincidencia, una gran consistencia. Alguien me podría preguntar o podría comentar, y tiene razón, que la línea verde tiene huecos. Efectivamente los tiene y eso se debe a que el radiosondeo no se hace todos los días, sino que se hace según las posibilidades de quien lo hace. Entonces, de ahí es por qué se hacen esos gaps, o se hacen esos huecos en la serie. Pero en general se sabe que pues hay una alta coincidencia entre estimar esta variable con una radiosonda y estimarla a partir de datos GPS. Entonces, ¿cuál es la aplicación de esto? En realidad tiene dos aplicaciones primordiales. La primera es, como comenté, la validación de los resultados que se obtienen del satélite y que es importante para generar información sobre el comportamiento de transferencias de masas en la atmósfera que tienen pues, un impacto importante porque influye en el clima. La segunda es que se puede utilizar este valor de vapor de agua estimado para corregir, entre otras cosas, imágenes de radar. Ayer nos comentaba el compañero que hizo la exposición del satélite que ellos están interesados en procesar datos crudos de imágenes de radar. Bueno, una posibilidad que se puede aplicar es hacer esta estimación para corregir esa componente que tiene un impacto importante en la imagen. Y hay una tercera aplicación, pero acá en Costa Rica todavía está un poquito incipiente, todavía está acá como una idea, y es hacer este cálculo en un tiempo cuasi real, de forma que esta información se pueda utilizar para la predicción del clima, pero del tiempo. Ya el forecast que le dicen a uno que va a llover en media hora, poder depurarlo, poder refinarlo a partir de esa estimación. Entonces, como eso está todavía muy incipiente, como comento, pero hay una idea, se sabe que es posible y bueno, se buscará la forma de que eventualmente podamos incursionar en este campo. Siguiendo con la presentación, el otro ejemplo que les quiero comentar es
lo que está ocurriendo en el Caribe Sur, que es un proceso erosivo que se ha observado en los últimos años, se ha acelerado. Esta gráfica lo que muestra es cómo ha cambiado la línea de costa, propiamente en lo que es la zona de Moín, en los últimos años. Han habido procesos de sedimentación y han habido procesos erosivos. Y bueno, lo que busca el proyecto es tratar de explicar si hay alguna correlación entre esos cambios con la construcción del megapuerto que precisamente Daniel comentó anteriormente. En esta imagen se observa cómo, bueno, pues no hay ningún tipo de infraestructura, cómo está la línea de costa. Acá se observa, el cambio acá es que en la parte de abajo se abrió como una especie de canal. Bueno, no es un canal, es la carretera que comunica la entrada al muelle, al puerto, perdón. Y bueno, pues esto es lo que se tiene actualmente, que es esta isla artificial que se construyó para el puerto. Desde un punto de vista de impacto ambiental, sí se ha observado que ha habido una afectación al proceso natural acá de erosión, de asentamiento de arena, de sedimentación, y que bueno, a priori, insisto, a priori tendría alguna relación con esta obra. Sin embargo, esto no ocurre únicamente en Moín, también ocurre en otros lugares. Ocurre en la desembocadura del río Banano, el río Bananito, ocurre en Cieneguita, en Cagüita, en Manzanillo, y entonces lo que estamos orientados ahora a estudiar es cuáles son las causas de ese fenómeno. Y entonces hemos logrado identificar dos causas principales. La primera, que es el incremento en el nivel medio del mar. Esta gráfica, que aquí está la fuente, lo que muestra es, a partir de información satelital, cómo cambia o cómo ha cambiado en el tiempo a partir del año 94 el nivel del mar y cómo la tendencia es a que este nivel medio del mar va a seguir ascendiendo. Bueno, entonces esa es una contribución. La otra contribución que identificamos a partir del procesamiento de datos GNSS es una contribución tectónica que está representada en esta serie. Por favor, presten atención a la línea negra. La línea roja no es por lo pronto tan relevante. Esta gráfica lo que muestra es la variación en el tiempo de la estación LIM, que está en Limón. Y se observa en la parte de arriba cómo hay una tendencia positiva, es decir, que la estación se mueve hacia el noreste. La tercera gráfica, que es la más ruidosa, hace referencia al componente vertical, a la altura. Sé que quizás es un poco difícil de ver porque la serie es muy ruidosa. Esa serie hay que filtrarla y hay que limpiarla un poco, pero aunque esté así, media ruidosa, se puede extraer o se puede derivar que en el componente vertical la tendencia es negativa, es decir, que la estación muestra una velocidad negativa. Esta serie fue obtenida a partir del procesamiento de los datos de la estación, son poco más de 7 años de datos, prácticamente que todos los disponibles hasta el momento en que se generó la serie, y fue calculada con un programa que se llama GINS, que es desarrollado y mantenido por el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia. Y la Escuela de Topografía, pues hemos adquirido, bueno, adquirido no porque es gratis, nos han facilitado una licencia de este programa. Lo que estamos tomando, insisto en que esto es preliminar, solo se los quería mostrar. ¿Por qué? Porque viene a confirmar lo que está en esta otra gráfica. Y es que efectivamente en el componente vertical, que es la gráfica de abajo, la línea verde, tenemos una velocidad negativa. Entonces, ¿explicaría esto ese proceso erosivo? A priori sí, porque tenemos la suma de dos componentes, del nivel del mar que está subiendo y el terreno que está bajando, lo cual entonces
explicaría de forma regional explicaría un efecto que es regional. Lo que nos corresponde ahora es estudiar fenómenos más locales que se deben eventualmente a fallamiento o algún otro tipo de proceso. Esto está en la desembocadura del río Banano. Usted parece que se colocó esa especie de esa fila de rocas precisamente con el fin de evitar que el mar en mareas muy altas comience a erosionar y afecte la infraestructura vial. Entonces, esta es una medida pues, digámosle, temporal, quizás efectiva, habrá que ver en el tiempo, pero lo que nos muestra es que en algunos lugares muy focalizados, este proceso erosivo se ha acelerado. Estos son unos perfiles que se han generado, por eso comentaba de los procesos más locales, se han hecho perfiles topográficos de estos sistemas de la playa y pues ahí lo que muestra es cómo cambia o cómo ha cambiado la línea de costa producto de procesos a veces de sedimentación o a veces de procesos erosivos. Y entonces, en realidad, no tengo conclusiones como tal. Por eso insistía o comentaba que lo que quisiera compartir con ustedes son algunos comentarios finales, que son como una reflexión. Y es en primera instancia que como ingenieros topógrafos tenemos mucho que aportar a la sociedad. Ya las charlas que se han dado, pues hasta la mía, han demostrado, y las que seguirán también posiblemente, han demostrado cómo hay un aporte de la ingeniería topográfica a la sociedad. En este caso, yo lo que quisiera compartir con ustedes es ver cómo podemos contribuir, hay más aplicaciones, cómo podemos contribuir a pues, mitigar o a disminuir los efectos que es el cambio climático, que bueno, para algunos no existe, para mí sí, y es en algunos casos una realidad evidente. Y finalmente, resaltar lo que ustedes, algunos compañeros expositores ya han comentado, la multidisciplinaridad o la interdisciplinaridad con la cual trabajamos. Veo que acá hay muchos estudiantes, lo cual es muy bueno. ¿Por qué? Porque es necesario que vayan comprendiendo que cuando ustedes se integren a la sociedad profesional van a interactuar con otros profesionales, formando equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, por lo cual su aporte como ingenieros topógrafos a resolver problemas, a identificarlos, entenderlos y resolverlos, pues es fundamental. Esta es mi charla. Yo les agradezco mucho por la atención. Les agradezco al colegio una vez más por la posibilidad y bueno, si tienen algún comentario o alguna sugerencia, estoy en la mayor colaboración de pues, la mayor disponibilidad de conversar. Muchas gracias. Las gracias a don Francisco